Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Presenta Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Para su línea de productos Panasonic. Ideas para la vida. Vivencias. Bienvenidos a otra tarde de Vivencias. Hoy los invito a detenerse durante el programa y ver las dos caras de la moneda, las dos versiones, las posibles perspectivas ante una misma situación, el ponerse en el lugar del otro y analizar qué alcanzamos a ver y también mirarnos al espejo para observar qué es lo que vemos. Hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder. Vivencias. La otra cara de la moneda. Es muy común idealizar situaciones, juzgar indebidamente y sacar conclusiones apresuradas a la hora de mirar a quien tenemos al lado. Tantas veces decimos qué suerte tiene tal persona o cómo me gustaría estar en su lugar sin ponernos a analizar realmente qué es lo que estamos observando. Simplemente nos dejamos llevar por la primera impresión o por la simple fantasía que se instala en nuestra mente y nos deja ver solo lo que deseamos. Por otra parte, lo que percibimos, ¿cuánta carga emotiva tiene aderezada? ¿Acaso nos desprendemos de nuestros miedos, inseguridades, angustias, enojos? El inconsciente obra de forma bastante compleja. Por eso, cuando nos enfrentamos a analizar una situación, es necesario desprendernos de los prejuicios y de todo lo que esté a nuestro alcance e incida en este juicio que realizamos muchas veces en forma apresurada. Al respecto, Leonardo da Vinci expresa que nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Y algunas personas son muy positivas y dejan ver ese lado de luz que las ilumina, sin embargo tienen muchísimos problemas. Y por el contrario, existen otras que solo dejan aflorar su parte oscura o negativa, aunque la vida les sonríe día a día. Problemas tenemos todos, lo importante es de qué modo los asumimos para comenzarlos a aceptar o a trabajar para su cambio. Seguramente cuando un médico escucha a un paciente y a su familia, oye dos versiones diferentes. El enfermo habla desde su patología, su sufrimiento, mientras que sus familiares lo hacen desde el dolor que les ocasiona esta situación, la que muchas veces es difícil de manejar. Quizás ambos argumentos sean correctos vistos desde cada perspectiva, sin embargo representan las dos caras de la misma moneda. Del mismo modo, ante una misma situación o problema, pueden existir múltiples perspectivas y respuestas.
¿Cuál es la justa, la perfecta? La respuesta estará en cada uno de nosotros, en su sentir, en sus vivencias, en su ser más profundo. Para poder vivir en armonía debemos respetar otras opiniones, aunque no se ajusten a las nuestras, escuchar argumentos, analizar y convivir con distintas propuestas que son parte de esas riquísimas vivencias que vamos acumulando. Y la vida es como el arco iris, incluye todos los colores, en ella todos tienen cabida y la mezcla de todos genera ese maravilloso universo de tonalidades que gratifican los sentidos. Del mismo modo, las posibilidades de resolver una situación son infinitas, la gama de respuestas es amplísima. Y de regreso a la primera impresión están aquellos que sostienen que es la que vale, pero les pregunto, ¿cuántos chascos se han llevado? ¿Es todo oro lo que reluce? Antes de juzgar a los demás es importantísimo mirarnos a nosotros mismos. Quizás sea el primer paso para no lanzar la piedra con tanta facilidad, posiblemente nos rebote y nos lastime. A la hora de mirar a quienes nos rodean, es necesario observar, clavar una mirada al corazón, a ese ser profundo que quizás esté oprimido, lleno de angustia y preocupaciones, pero algunas veces oculto bajo una fuerte caparazón impenetrable. ¿Qué es lo que dejamos ver de nosotros mismos? Seguramente lo que nos incomode o lastime, lo que no nos haga sentir bien, lo ocultemos en el lugar menos visible. Contrariamente, permitiremos surgir lo bueno, lo que nos da energía vital. Sin embargo, en este análisis cabe cuestionarse por qué las miserias humanas son lo primero que negamos u ocultamos. ¿Es que no podemos o queremos aceptar nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros lados oscuros? Si nos ponemos a pensar, poco dejamos ver de lo que realmente somos. ¿Cómo es posible que la persona que tenemos al lado juzgue tan rápidamente qué es lo que nos sucede? Del mismo modo, ¿cómo podemos juzgar nosotros con tanta facilidad lo ajeno? Y antes de cuestionar, ante los cuestionamientos estos planteados, es relevante dar una respuesta. Antes de dar una respuesta o emitir una opinión, detenernos e intentar ponernos en el lugar del otro, si es posible, escuchar su versión, mirarlo a los ojos, intentando llegar a esa persona con autenticidad y sin preconceptos. Los prejuicios y los preconceptos son grandes aliados a la hora de interceder en nuestros juicios. Quizás sus raíces más profundas las encontremos en nuestra educación y en lo que percibimos diariamente a través de los distintos medios de información. Sin ser conscientes, incorporamos prototipos, parámetros aceptados, bien vistos, y me pregunto por quién. ¿Quién más importante que nuestra mente para juzgar lo que creemos es correcto o incorrecto? Y aquí otro problema sobre el que hablaríamos horas, pero entraríamos en otro tema. Y la columna vertebral del otro lado de la moneda es que tiene dos caras y vemos la que podemos o queremos ver. Aquí existe una correlación importante entre dos verbos aparentemente diferentes, pero que están muy vinculados. Vemos lo que queremos. En definitiva, lo que no vemos, lo que no podemos ver es lo que negamos o no queremos hacerlo. Dicen que querer es poder. Cuando algo se ansía y se desea con fervor, sencillamente con tesón, trabajo y esmero se logra. Nadie dice que sea fácil, pero tampoco imposible. Entonces, cuando nos paremos a analizar a la persona que tenemos al lado, primero detengámonos a mirarnos un instante al espejo. Luego será más sencillo observar desde el corazón a ese semejante, en ese desdoblamiento con nuestro yo, en un desapego con nuestro ser, porque cuando comenzamos a trascender nuestros problemas, motivos y desvelos en pro de ayudar a quien tenemos al lado,
crecemos, evolucionamos como seres humanos en este hermoso y arduo camino llamado vida. Y mientras comienzan a llegar mensajes y nos cuentan qué piensan acerca de las dos caras de la moneda, de las diferentes formas de resolver o enfrentar un problema, los invito a escuchar a la vela puerca, sea donde quiere ir. Salió de casa y tras de sí dejó sus miedos, y con el frío que sintió lloró de nuevo, ya ves. Al caminar se tropezó con mi desvelo, y allí la tuve que abrazar bajo mi cielo, ya ves. ¿A dónde quiere ir si no la quieren ver? No me dio tiempo a discernir si fue la compasión o fue mi porvenir. Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací y soñé. La vi cerrar los ojos y a toda prisa bajó corriendo un lagrimón de pura risa, ya ves. Me habló de la sinceridad, de abrir las venas, de cuando me ponga a escribir valga la pena, ya ves. ¿A dónde quiere ir si no la quieren ver? Ya ves, si a dónde quiere ir y yo la quiero ver. Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdimos sin perder. Y ahora me queda la verdad de que yo ya no soy, si ella no quiere ser ni volver. O fue mi porvenir. Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací. Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdimos sin perder. Y hoy la rimos, y hoy se queda. Vivencias. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Hay un carnet que te recuerda que tu salud no puede ser una materia pendiente. El carnet de salud es obligatorio para trabajar y además te permite conocer mejor tu organismo y prevenir enfermedades. Tramitalo en un lugar confiable. Clínica del Estadio de SWAT, 2487-7047. Cobertura parcial de asistencia médica. Kensur Sociedad Anónima, innovación ecológica para un mañana más verde. Distribuidor Panasonic en Uruguay. Impresoras multifuncionales, escáneres, proyectores, cámaras IP, insumos. Kensur Sociedad Anónima. Uruguay 1490, teléfono 2-400-7008.
Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios, 2709-1344. Presupuestos sin cargo. AIE, 2709-1344. La Escuela Roosevelt anuncia sus inscripciones 2014. Atención integral a niños y jóvenes en forma gratuita. Contamos con centro de intervención temprana, educación primaria, rehabilitación integral, alimentación y transporte. Consultas al 2309-7600 o inscripciones@escuelaroosevelt.org. Escuela Roosevelt. Compartimos sonrisas juntos hacia el futuro. 2 hemisferios, 5 continentes, 198 países, una empresa, Urubán. Mudanzas internacionales, cargas aéreas, marítimas y terrestres. Urubán, Best Movers. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, hablando de las dos caras de la moneda, de esa forma de idealizar situaciones, juzgar indebidamente y sacar conclusiones apresuradas a la hora de mirar a quien tenemos al lado, de la carga emotiva que aderezamos a la hora de juzgar una situación o una persona. Y analizamos qué somos capaces de ver en nosotros mismos y también en los demás. El tema de ver dos caras de la moneda ha sido utilizado millones de veces, pero si bien suena algo mercantil, no deja de tener un significado profundo que implica apertura, desdoblamiento en pro de solidarizarnos con nuestros semejantes y, en definitiva, en la búsqueda del crecimiento personal tan necesario para no estancarnos y seguir adelante haciendo frente a lo que nos toca cada día. ¿Y por qué nos vemos reflejados en los demás? Es un comentario común decir que las personas que tenemos alrededor nos sirven de espejo sobre lo que ocurre en nuestra realidad interior. Es frecuente decir que cuando nos molesta algo de alguien o cuando alguien nos hace sentir de tal o cual manera o nos resuena de tal o tal forma, es porque nosotros en nuestro interior llevamos esa misma sensación, energía, patrón de comportamiento o emoción. ¿Y en qué se basa esta idea? Se basa en el mecanismo de autoevaluación. El que podamos vernos reflejados en los demás no es sino un mecanismo creado desde el inicio de los tiempos para ayudarnos a autoevaluar nuestro propio estado interior. Y no se puede crecer viviendo aislado del resto de las personas, porque son esas personas las que nos ayudan con nuestras experiencias, lecciones, y no se puede comprobar cómo estamos si no tenemos espejos que nos muestren, y por esa razón se generó el sistema de convertir a cada uno en espejo de los demás a partir del principio de la resonancia de las frecuencias que emitimos y del principio de que lo que es igual se atrae. Y evaluando que estas otras personas son, hacen, dicen y sienten y que parecen resonar en nosotros, es la forma de comprobar qué es lo que estamos emitiendo y por ende que tenemos por ahí dentro y está saliendo hacia el mundo exterior dándonos o no cuenta. Este espejo no funciona solo para mostrarnos la parte oscura de cada uno de nosotros, sino también para evaluar cualquier área de nuestra vida. Y múltiples personas harán de espejo de múltiples facetas nuestras y desaparecerán de nuestra vida en el momento que el patrón energético que emitimos y los atrajo hacia nosotros
cambie y desaparezca. Simplemente examinando todas las personas que tenemos alrededor podemos establecer un perfil de tipo de energía que estamos emitiendo, y aquello que más nos haga saltar un resorte en nuestro interior serán esas cosas que debemos sanar en nosotros. Aquello que simplemente resuene y nos haga sentir bien serán energías positivas que emitimos y que se ven reflejadas en otras personas. Y lo que vemos en los demás nos dice mucho de nosotros mismos. El exterior actúa como un espejo en nuestra mente. En él vemos reflejadas diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien y sentimos desagrado y rechazo, sin duda esto indica que de alguna manera ese aspecto que nos desagrada existe en nuestro propio interior. Es nuestra inconsciencia ayudada por la proyección psicológica lo que nos hace pensar que el defecto solo existe allá afuera en esa otra persona. Y comenzamos a compartir algunos mensajes. Cecilia dice: buenas tardes, Andrea. Creo que las historias, según quien las cuente, tienen su versión o su cara de la moneda. De allí que siempre hay que escuchar todo con mucha atención antes de emitir un juicio o una opinión. Fernando dice: para mí, parte de las caras de las monedas vienen dadas porque no nos conocemos bien a nosotros mismos, por lo tanto mucho menos a los demás. De allí que existan tantas versiones sobre un mismo problema. Antes de juzgar es importante mirarse uno mismo para luego emitir opiniones. Ana María dice: las campanas suenan diferentes según de donde venga el viento, así que atentos al sonido que escuchamos y también a no tener los oídos tapados. Un beso, Ana María. Pato dice: cara o cruz, diría un amigo mío. Y es así que las monedas tienen dos caras, hay que jugársela y ponerse del lado que creemos más justo. Equivocarse o no después es otra cosa. Bueno, muchas gracias a todos por compartir estos mensajes, por compartir estas vivencias. Y la columna vertebral del otro lado de la moneda es que tiene dos caras y vemos lo que podemos o queremos ver. En definitiva, lo que no podemos ver es porque lo negamos o no queremos hacerlo. Y decíamos que querer es poder, y cuando algo se ansía y se desea con fervor, sencillamente con tesón, con esfuerzo, con trabajo y esmero se logra. No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, cuando nos paremos a analizar a la persona que tenemos al lado nuestro, primero es importante mirarnos nosotros mismos al espejo. Luego es más sencillo entonces observar desde el corazón a ese semejante, en un desdoblamiento con el yo, en un desapego con nuestro ser, porque cuando comenzamos a trascender nuestros propios problemas, nuestros motivos, nuestros desvelos en pro de ayudar a la persona que tenemos al lado, empezamos a crecer, a evolucionar como seres humanos. Y mientras sigan llegando mensajes y nos cuentan qué piensan acerca de estas dos caras de la moneda, los invito a escuchar Hijo de la Luna de Mecano. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer conmigo?
de la luna. Del padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo y de muerte la hirió. Luego se fue al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Vivencias. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. No lo vi o no escuché que venía son excusas que no sirven de nada cuando se pierde una vida. Si tenés que sacar o renovar la libreta de conducir, tómalo con responsabilidad y hacete el examen médico correspondiente en un lugar confiable. Es fundamental para vos, tu familia y la sociedad toda. Clínica del Estadio de Sual, 2-487-7047. Cobertura parcial de asistencia médica. Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Distribuidor Panasonic en Uruguay. Televisores plasma de alta definición para uso comercial o para el hogar. Cámaras digitales, sistemas de videoconferencia. Kensur Sociedad Anónima. Uruguay 1490, teléfono 2-400-7008. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios, 2709-1344. Presupuestos sin cargo. AIE, 2709-1344. La Escuela Roosevelt anuncia sus inscripciones 2014. Atención integral a niños y jóvenes en forma gratuita. Contamos con centro de intervención temprana, educación primaria, rehabilitación integral, alimentación y transporte. Consultas al 2309-7600 o inscripciones@escuelaroosevelt.org. Escuela Roosevelt. Compartimos sonrisas juntos hacia el futuro. La experiencia que dan los años, la capacidad que da el conocimiento,
la eficiencia que da la preparación, lo que espera de una empresa de mudanzas y mucho más. Urubán, Best Movers. Vivencias. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, hablando de las dos caras de la moneda. Y es común idealizar situaciones, juzgar en forma incorrecta, sacar conclusiones apresuradas, a destiempo, cuando tenemos que mirar a la persona que tenemos al lado. Y ante una misma situación o problema pueden existir múltiples respuestas, perspectivas. ¿Cuál es la justa, la perfecta? La respuesta va a depender de cada uno, de sus vivencias, de su ser más profundo. Y para poder convivir en sociedad también es necesario respetar y escuchar otros argumentos, las distintas propuestas que son parte de esas vivencias que vamos acumulando. Y a continuación voy a compartir un cuento que habla de nuestra habilidad o capacidad a la hora de enfrentar una situación, de encarar un problema o resolver algo. Es ver ese otro lado de la moneda. El cuento se titula Arreglar el mundo y es de Cristian Urzúa Pérez. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba sus días en su laboratorio en busca de respuesta para sus dudas. Cierto día, su hijo de 6 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que lo pudiera entretener. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con un mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto a un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie». Entonces calculó que el pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. «Papá, ya hice todo, conseguí terminarlo». Al principio el padre no creyó en el niño, pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido componer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? «Hijo, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?» «Papá, yo sabía cómo era el mundo, cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado la figura del hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo». Es un cuento de Cristian Urzúa Pérez. Y este cuento nos habla entonces que detrás de cada problema, situación, hay un ser humano que lo sustenta, que le da vida, por lo tanto la resolución está cercana a él. Y el ver la otra cara de la moneda también está relacionado a descubrirnos a nosotros mismos, al mismo tiempo que podemos ver a quien tenemos parado delante nuestro.
Y la proyección psicológica es un mecanismo de defensa mental mediante el que una persona atribuye a otros sentimientos, pensamientos o impulsos propios que niegan o resultan inaceptables para sí. Este mecanismo se pone en marcha en situaciones de conflicto emocional o cuando nos sentimos amenazados interna o externamente. Cuando nuestra mente entiende que existe una amenaza para la propia salud y estabilidad mentales, ésta realiza un lanzamiento hacia el exterior de esas cualidades, atribuyéndoselas a un objeto o sujeto externo a nosotros mismos. De esta manera, nuestra mente logra aparentemente poner estos contenidos amenazantes afuera. Esas proyecciones son válidas tanto para características negativas como odio, rencor, tirria, como para cosas positivas, admiración, idealización, cariño. Y el mundo interno tiende a teñir el mundo externo con sus propias características, y este tipo de mecanismo psicológico tiene un papel especialmente interesante en el amor, cuando solemos atribuir a la persona amada determinadas características que solo existen en nuestra personalidad. A modo de ejemplo, se puede decir que cuando una persona te cae bien o te cae mal, experimentás una sensación interior que solo por el hecho de pensar, de que pensás en esa persona. Esto significa que estás experimentando un sentimiento incluso en su ausencia. Y lo importante en cualquier relación es lo que sucede en tu mente. Es donde se generan las relaciones. Las relaciones se establecen entre las personas, entre las mentes de las personas. Por eso resulta muy poco útil trabajar en las relaciones en sí. Es mucho más efectivo centrarse en la manera que uno tiene, la forma que tiene de relacionarse. Y a menudo pensamos que conocemos a otras personas cuando en verdad lo que estamos haciendo es proyectar sobre ellas nuestra propia realidad. Incluso cuando estamos en presencia de dichas personas, la proyección nos parece más veraz cuando simplemente lo que está pasando es que superponemos nuestra visión proyectada de la persona sobre su imagen física captada por nuestros sentidos. Lo importante es darse cuenta de aquello que proyectamos en los demás, verdaderamente algo que habla de lo que queremos admitir de nosotros mismos. Observar dice más sobre el observador que sobre lo que se observa. Darnos cuenta de esto es poner conciencia a este mecanismo mental que nos permite entonces recuperar el control sobre lo que está sucediendo para hacernos cargo y trabajar en aquellos aspectos de nosotros, de lo que deseamos hacernos responsable, aspectos que no admitimos como propios y que están jugando en nuestra contra. Gran parte del trabajo que se realiza en el desarrollo personal consiste en librarse de esas proyecciones, estableciendo una frontera definida entre la descripción de lo que hacemos, de lo que sucede y de lo que sucede realmente. Y es que así constantemente interpretamos todo lo que está teniendo lugar y lo tomamos por cierto, creyéndolo y creando nuestra propia interpretación y viviendo de acuerdo a ella, distorsionando de esta manera los hechos e involucrando a otras personas en nuestro ensueño, creando un conflicto que en realidad solo existe en nuestro interior. La meditación ayuda a trazar esa frontera y de hecho uno de los objetivos es aprender a ver las cosas como realmente son. Y mientras continúan llegando mensajes y nos cuentan acerca de cómo se ven, de cómo proyectan su visión cuando ven a otra persona, cuánto de sí ponen, los invito a escuchar al hombre de la radio con Tabaré Carlos. Prendí la radio como en un ritual pagano, misterioso y futbolero.
crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar, explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. El tipo de la radio me lo cuenta. Vivencias. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Hay un carnet que te recuerda que tu salud no puede ser una materia pendiente. El carnet de salud es obligatorio para trabajar y además te permite conocer mejor tu organismo y prevenir enfermedades. Tramitalo en un lugar confiable. Clínica del Estadio de SWAT, 2487-7047. Cobertura parcial de asistencia médica. Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Solución integral en equipos de oficina. Otorgamos confiabilidad y velocidad. Priorizamos la atención a nuestros clientes. Soluciones documentales, impresoras multifuncionales, escáneres, proyectores, cámaras IP, insumos. Kensur Sociedad Anónima. Uruguay 1490, teléfono 2-400-7008. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas.
AIE Arquitectura e Ingeniería de Edificios, 2709-1344. Presupuestos sin cargo. AIE 2709-1344. La Escuela Roosevelt anuncia sus inscripciones 2014. Atención integral a niños y jóvenes en forma gratuita. Contamos con centro de intervención temprana, educación primaria, rehabilitación integral, alimentación y transporte. Consultas al 2309-7600 o inscripciones@escuelaroosevelt.org. Escuela Roosevelt. Compartimos sonrisas juntos hacia el futuro. Mudar es cambiar. Cambiar es evolucionar. Urubán. Casi 30 años mudando, cambiando y evolucionando para usted. Urubán. Best Movers. Vivencias. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por... En Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, hablando de las dos caras de la moneda, de las dos versiones, de las posibles perspectivas ante una misma situación, del ponerse en el lugar del otro y ver qué alcanzamos a ver. Y vamos a compartir algunos mensajes. Delia dice, las dos caras de la moneda son las posibles versiones de la vida. Todo tiene su parte buena y mala. Creo que es parte de esa dualidad a la que pertenecemos. Santi dice, cuando me pongo a entender algo que tengo al lado, cada vez entiendo menos. Las personas actúan cada vez de forma más incongruente. Marcela dice, hola Andrea, te cuento que yo trato de ponerme en el lugar del otro, pero lo que pasa es que los otros por lo general no se ponen en el mío y allí comienza el problema. Besos. Fernanda dice, mirarse al espejo no es fácil y ver las dos caras de la moneda menos. Gracias, que veamos lo que podamos. Bueno, a todos muchísimas gracias por estos mensajes, por compartirlos con nosotros. Y comparto lo que dice Fernanda, vemos lo que podemos, en definitiva vemos lo que nos permitimos ver y lo que no nos negamos a verlo porque no podemos o porque no queremos. Y les pregunto nuevamente, ¿cuánta carga emotiva aderezamos en nuestros juicios? ¿Nos desprendemos acaso de nuestros miedos, inseguridades, angustias, enojos? Y el inconsciente obra en forma bastante compleja. Quien realmente tiene poder es el subconsciente. Por eso es tan difícil cambiar hábitos del pensamiento, explica el científico Bruce Lipton. Sostiene que el subconsciente es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Él dice que utilizamos el subconsciente el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Sin embargo, advierte que lo que podemos reprogramar es la información subconsciente que se recibe en los primeros 6 años de vida. Eso que aprendimos en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de nuestras vidas. Por lo tanto, hay muchos estudios que demuestran que las enfermedades que tenemos de adulto tienen que ver con la programación y el entorno que vivimos en los primeros 6 años de vida, sostiene Bruce Lipton. Es decir, que los niños también absorben sus enfermedades o sus actitudes negativas y así se programa su subconsciente. Qué gran responsabilidad entonces para los padres. La gente cuando oye esto, dice Bruce Lipton, se preocupa y se culpa, pero no somos culpables, no si no sabemos cómo funciona el subconsciente. Dice que nuestros padres y abuelos y bisabuelos no lo sabían. Ahora bien, cuando entendemos cómo funciona, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir
y tenemos que ser responsables. Y el futuro de nuestros hijos también entonces está en nuestras manos. Podemos reprogramar el subconsciente para estar más sanos o felices en nuestras vidas. Los comportamientos que vienen del subconsciente no los percibimos y pueden estar haciéndonos daño. Quizás nos sentimos enfermos y echamos la culpa a otra cosa. Al cambiar estos programas erróneos en el subconsciente podemos recrear toda nuestra vida. Y hay varias maneras de hacerlo. Se piensa que cuando la mente consciente registra algo, la subconsciente filtra esa información, pero no es así. La mente consciente es creativa y la subconsciente se trata de los hábitos. Si le enseñas al subconsciente algo diferente, se lo enseñas también al consciente, pero no al revés. Por ello, la manera de reprogramar el subconsciente es repetir y repetir hasta que se cree un hábito. Por eso, cuando leemos un libro de autoayuda, mi mente consciente dice, sé lo que hay en el libro y lo aplico, pero el subconsciente no se entera de nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sé tanto y todavía mi cuerpo no funciona? Es como les decía, el subconsciente no lo registró como un hábito y esos hábitos generalmente los registramos en los 6 primeros años de nuestra niñez. Entonces hay que cambiar nuestro concepto mental. La mente es energía y cuando pensamos transmitimos energía, dice este científico, y los pensamientos son más poderosos que la química. Así que esto es peor para las empresas farmacéuticas porque no lo pueden vender. Por lo tanto, no les interesa una conexión entre la mente y el cuerpo. Pero es cierto que las propias creencias se convierten en un campo energético, en una transmisión, y ésta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo, finaliza diciendo Bruce Lipton. Finalmente, cuando nos enfrentamos a una situación, además de tratar de controlar entonces nuestro subconsciente, es necesario desprendernos de los prejuicios y de todo lo que esté a nuestro alcance e incida en ese juicio que realizamos. Entonces, cuando nos paramos a analizar a alguien que tenemos al lado, primero es necesario mirarnos a nosotros mismos para luego realizar un juicio con mayor, con una herramienta mayor frente al problema en el que estamos o ante lo que estamos juzgando. Y cuando hacemos eso, empezamos a mirar a la otra persona, primero nos miramos a nosotros mismos, tratamos de ayudar al que tenemos al lado, trascendemos nuestro ser, nuestros motivos, evolucionando, desdoblándonos y tratando de compatibilizar con la persona que tenemos al lado. Y a lo largo del programa hemos intentado analizar las diferentes perspectivas de la vida, los distintos rumbos, los caminos, esas caras de la moneda. Y a propósito de lo que vemos, los invito a sentarse frente al mar y compartir el diálogo entre el maestro y un discípulo en busca de descubrir cómo percibimos o vemos lo que tenemos delante de nosotros. Frente al mar, sentados descalzos frente al mar, el maestro preguntó a su discípulo qué veía. El discípulo, cargado de emoción por la maravilla que tenía ante sus ojos, dijo: «Maestro, veo un mar azul, quieto, bajo un cielo celeste apacible». El maestro volvió a preguntar: «¿Qué ves?». El discípulo, algo nervioso y titubeando, dijo: «Un mar azul, pequeños peces que saltan y un cielo con distintos matices de colores». El maestro volvió a preguntar: «¿Qué ves?». El discípulo, no entendiendo, respondió: «Maestro, veo lo mismo que ves tú, un mar, un cielo y una playa inmensa». El maestro volvió a preguntar: «¿Qué ves?». «No sé qué quieres que vea, te repito que veo lo que vemos ambos», dijo asombrado.
El maestro permaneció unos minutos en silencio, mirando hacia el horizonte, y volvió a preguntar: ¿qué ves? El discípulo dijo: veo un mar lleno de vida, de corrientes, de olas, de peces, bajo un cielo magnífico y un aire fresco que abre nuestros pulmones. También puedo percibir que muchas veces he entrado al agua sin miedo, que otras he tenido temor y he quedado afuera, otras tantas el baño me ha purificado. ¿Sigo? El maestro satisfecho respondió: no. Es suficiente. Has visto que ante el mismo lugar has experimentado muchísimos sentimientos, sensaciones, vivencias. Tan solo recuerda que día a día irás descubriendo nuevas cosas. Solo depende de ti la apertura que tengan tus sentidos ante la vida. No te cierres. Por eso, la apertura que tengamos ante los problemas, las situaciones, depende de abrirnos en la vida, en tener apertura mental, en ser tolerantes, en saber escuchar, comprender. Y el primer paso es mirarnos a nosotros mismos, entendernos, para luego comprender a los demás. Es ponernos en el lugar del otro, desdoblándonos ese yo interior, solidarizándonos con quien tenemos al lado. Y para eso será muy importante ver las dos caras de la moneda, ver los pros y los contras, los claros y oscuros, es decir, la dualidad de la vida que forma parte también de lo que somos como seres humanos. A todos muchísimas gracias por compartir su tiempo, sus mensajes, a nuestro compañero Luis Castro en Controles, gracias como siempre. Nos encontramos el próximo martes a las 18 horas en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para... Vivencias. Presentó Kensur Sociedad Anónima. Innovación ecológica para un mañana más verde. Para su línea de productos Panasonic. Ideas para la vida. Vivencias. Cosas que en algún momento a todos nos pasan. Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.